Bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Marcos. Habíamos dejado la última vez leyendo 4:25, tenemos que empezar con 4:26, que nos habla del crecimiento de la semilla. Así que bueno, leemos, le pedimos a Ángel, si está disponible, que nos lea 26, 27, 28 y 29 de Marcos. 4. Marcos 4. ¿Del 29 cuál, perdón? Del 26 al 29. Capítulo 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa silla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque el suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gracias, Ángel. Bueno, acá claramente estamos viendo una parábola de Yeshua. O sea que esto tiene un significado, ¿no? Tiene un significado. Está hablando del reino de Dios acá. Hablando de la predicación. Le está dando, Jesús decía, muchas cosas decía, el reino de Dios es, y decía. Entonces él te mostraba aspectos del reino de Dios a través de parábolas. Pero lo que no tiene que confundirse la gente es que el reino de Dios era solamente eso. No estaba diciendo eso. Jesús siempre te daba pantallazos de algo muy grande, ¿no? Entonces te daba pantallazos. Entonces el reino no es solamente eso. El reino de Dios, entonces es como, y entonces ahí te mostraba, no sé, una uñita del reino de Dios. Después te mostraba un brazo del reino de Dios, un dedo, una uña, el pelo. Eran todas cositas que iba tirando él para que vos armaras la imagen de lo que es el reino de Dios. Sí. Entonces es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Sí, ese más o menos después se olvida, el marco de lo que veníamos viendo antes de la parábola del sembrador. Y él dice que acá Dios tira la semilla, ¿no? Se tira la semilla en la tierra y la semilla va creciendo. No se sabe cómo, pero va creciendo porque lo que cae en la tierra y en el corazón solo Dios sabe. Y va llevando fruto, dice, primero hierba, luego espigas, luego grano en la espiga y cuando está maduro se mete la hoz y se ciega, que es lo que próximo está sucediendo, ¿no? Que Jesús viene a cegar. Claro, prefigurando la predicación que uno va haciendo. Exactamente, que uno tira la semilla en la predicación. No, nosotros lo que hacemos es sembrar. Tiramos, o sea, en realidad la semilla es de Dios y nosotros lo que hacemos es trabajar esa tierra, llevamos el mensaje y después Claro, bueno, cada uno da su explicación del texto. Yo te voy a dar una explicación. La parábola indica que había un hombre, que es un discípulo, que estaba tirando semilla, como hizo Yeshua en la tierra, y entonces de repente se encuentra que un día se levanta, por ahí hasta se olvida de esa semilla, y un día se ve que está lleno de hierba su tierra, su campo, su tierra. Y ahora ve que está lleno de hierba. O sea, hay mucha gente que lo está escuchando. Pero hay gente que todavía no da fruto. Pero hay gente que lo está escuchando. Entonces él ve y se pone contento. Dice, ay, mi patio tiene hierba. ¿Creció la semilla que tiré? Claro, mirá vos. Hay gente que ahora la palabra de Dios hizo efecto en esa gente. Lo que yo dije, lo que yo hice, ese discípulo, empieza a ver hierba en su campo, ve verde. Y ahora ese con el tiempo, esos que eran así, como indolentes, como tibios, que estaban ahí siempre quietitos, un día empezaron a dar fruto. Exactamente. Un día dejaron de ser hierba y pasaron a ser fruto. Exacto. Pasaron a ser fruto. Y llevar mucho fruto y llevar muchas semillas para otros campos y para otras tierras. Claro, se convirtió en una espiga y la espiga lleva semillas. Y cuando venga el que mete la hoz, Va a cegar.
va a cegar y se va a llevar esos frutos a su granero, a su reino. El reino de Dios es eso, es llevar semillas al granero, para que cuando venga a cegar con sus ángeles, sus santos ángeles, encuentre mucho, mucho fruto, no que encuentre solamente hierba verde. Así que bueno, esa es mi interpretación de la parábola del crecimiento de la semilla. Si alguno quiere agregar algo más. Está ¿no? perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿O algo mejor? Está claro, está muy claro Bueno. lo que dice la palabra. Bueno, ok. Vamos a leer entonces la semilla de mostaza. Elisita, la semilla de mostaza. 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Tu comentario, Eli, sobre esto? No sé bien, o sea, es como que dice que la semilla es la más pequeña, pero que después es como la más importante, la más, no sé. Claro, o Vos sea, sabés que la semilla de mostaza mide de 1 a 2 milímetros. Imagínate lo que es. De 1 a 2 y milímetros. te hace un árbol enorme. Enorme. Está toda la información de un árbol enorme. Una cosa O sea, quiere decir como que siempre esto parece como no importante, pero es lo más importante. es lo más grande que va a ser. Claro, es una cosa que empieza con una humildad. Con Uno la ve, una cosa- semilla de vos mostaza, decís, ¿esto qué es? nada. ¿Qué es esto? No lo ves. Una piedrita, No, no alcanzás a ver. Claro. No existe Y sin embargo, parecida. adentro de eso hay un árbol. Entonces Jesús con su humildad, con su palabra, Él era como esa semilla que estaba dejando que iba a ser enorme. Fíjense que esto tiene relación, vamos a verlo, con el árbol de Daniel, de Nabucodonosor. Si vamos a Daniel, después de Ezequiel, Les digo la página. Daniel, 12, ¿no? creo que es capítulo 2. A ver si sacamos el versículo. 2 cuánto. Me estoy llevando. El árbol. Página 1073. 1074, 231. A ver. No, es la imagen. ¿Verdad? ¿Dónde Entonces más adelante 5. está? ¿Dónde está el árbol de Daniel? A ver. 4, no, 4. O 4. Sí, 4:10. 4:10. Entonces, recapitulando, Daniel 4:10. Vamos a ver si encontramos una relación con lo que nos dice la semilla mostaza, que iba a ser un árbol de lo más grande que existe. La semilla más chiquita genera el árbol más grande. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas,
Quitadle el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Así que bueno, acá tenemos un árbol. Qué maravilloso. Claro, tenemos un árbol que daba cobijo y sustento a todas las criaturas de la tierra, y las aves del cielo moraban en sus ramas. El árbol del reino de Dios, más allá de la utilización básica que hacen para corregir a Nabucodonosor, ¿no? Uno se da cuenta que es este árbol que dice Jesús, porque Yeshua nos liga cuando dice que las aves hacían morada. Nos guía espiritualmente a que nosotros liguemos y encontremos la relación espiritual que existe en estos árboles. Por eso, cuanto más conocemos la Biblia en el Nuevo Testamento, todos los textos tienen un contexto en el Antiguo. Todos los textos tienen un contexto en el Antiguo. Exactamente. O sea, la persona que solamente aprende el versículo en su contexto del Evangelio, del Brit Hadashah, y no va a la Torá y a los Nabín, que son los profetas, no va hacia la Torá y a los Nabín, no encuentra el verdadero significado o el significado potente que tiene el texto. Todo el nuevo Evangelio está hecho para ser interpretado a la luz de la menorá. A la luz de la menorá. Entonces, bueno, esto es lo que estamos tratando de hacer. Entonces nos damos cuenta que todos los ángeles eran contentos con el reino de Dios, que ocupaba el cielo y la tierra. Hasta que se perdió, hubo que cortarlo al reino. Hubo que cortarlo y atarlo con ataduras de metal, ataduras de hombre. Y vos fíjate que habla que tenía ataduras de bronce y hierro que simbolizan a las bestias, ¿no? El poder de las bestias sobre ellos. Claro. Durante 7 tiempos, dice el versículo 16, claro, que iba a estar atado durante 7 tiempos. Los hijos del materialismo, que eran Esaú, no me salía, Esaú, que eran los hijos del materialismo, que vendió su primogenitura. De ahí salieron los que fueron expertos en las obras de acero. Y el acero sirvió para matar al hombre fundamentalmente. El acero se usaba para matar al hombre fundamentalmente. Entonces, las ataduras de bronce y las ataduras de metal están representando al materialismo de Esaú, que a diferencia de Jacob... Es el dominio, claro, es el dominio del hombre. Claro. Eso está representado. Está atando al árbol del reino por 7 tiempos, dijo Jehová. 7 tiempos ese árbol iba a estar derribado. Y al séptimo se iba a restituir, al fin del 7º tiempo se iba a restituir ese árbol como era, donde todas las aves podían morar junto con los animales, junto con los hombres. Había libertad para el bien. Había libertad para el bien. Apocalipsis 22, claro. Cuando Dios sea con la humanidad para todo. Claro. Entonces, bueno, vemos la parábola semilla mostaza y cómo la podemos interpretar a la luz de Daniel, de un profeta. Perfecto. Y ahora vamos a leer, y vamos a pedir a Glenda si nos puede leer, Glenda, por favor, el 4, 33 y 34. 4, 33 y 34. Perdón, Marcos 4, 33 y 34. Marcos. No nos salgamos del marco, por favor. No nos salgamos del marco. No, por favor. Me había quedado en Daniel. Marcos. El uso que Jesús hace de las parábolas. Exacto. Vamos a ver. Marcos 4, 33 ¿a cuánto? 34, 33 y 34. Bien. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Entonces a lo que podían
conforme a los que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Muy bien. Bien. Bueno, acá esta parte es dura siempre. Y sí. Esta parte es dura. Pero bueno, o sea, lo que lograba Jesús con esto era que los discípulos se enterasen y también cuestionaran qué era lo que significaba lo que él decía. Entonces él les podía explicar, porque la gente escuchaba, pero no le preguntaban nada, o sea, lo mismo que nada, estaban ahí porque estaban ahí porque los alimentaba o hacía algún milagro, pero a los discípulos les mostraba realmente lo que significaba porque ellos querían saber. Sí, ¿no? Sí. Y fíjense que la clave la había dado antes Jesús. ¿Por qué era que ellos solamente... ¿Por qué Jesús le hablaba en parábolas a la gente y a sus discípulos les hablaba en un lenguaje más plano, más directo? Porque a ellos se les era concedido entender esas cosas. Bueno, entonces lo leemos, damos la vuelta a la hoja, Marcos 4:10. Dice lo siguiente: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahí vemos la condición de corazón. Ahí vemos la voluntad de Dios. Es un tesoro la salvación. Es algo que está oculto. Usted puede estar leyendo toda la vida la palabra de Dios y no entenderla. Lamentablemente hoy vemos congregaciones que ponen el énfasis en la prosperidad económica. Pacta tu dinero con Dios. Pacto tu dinero con Dios. Sé próspero. Sé próspero. Después otras congregaciones ponen el énfasis en la alabanza. Tanto el día escuchando música cristiana. Y van a simplemente a sentirse bien. Y no cumplen la voluntad de Dios. ¿Es que acaso no se dan cuenta que Cristo no se pasaba cantando? ¿O lo vemos en el Evangelio cantando a Jesús? ¿Cómo es que no se dan cuenta de la verdad? ¿Es tan obvia la verdad? No hay nada malo en cantar, pero eso no es el centro de la vida del cristiano. Obviamente que no hay nada malo, es lindo una congregación cuando se canta, está bueno, pero hacer el centro de eso, la adoración. De repente yo me tomo ese trabajo, yo analizo muchas congregaciones todos los días, muchas congregaciones, y veo que el 90% de sus tiempos están alabando. Y se creen que eso llega al corazón del Padre. Esa no es la forma que enseñó. Si no, su hijo le diría: bueno, apóstoles, hoy en vez de ir a predicar a Samaria, nos vamos a ir a alabar a Dios, a cantar al templo. ¿Usted vio eso en la Biblia? No dice eso. No dice eso. Mira, apóstoles, lo importante es que sean prósperos. Pacta tu dinero con Dios. No, ya sabía que la carne nos iba a tirar y que íbamos a estar peleando por nuestro dinerito. Más vale que ya sabía que eso no tenía que poner énfasis en eso. Con esto digo, es como dice, para que oigan y no entiendan. Es increíble cómo ciega Satanás la mente. Oyen y no entienden. Jesús le dice a los gritos que tienen que salir a ser discípulos y la gente no oye. La gente de Satanás sí difunde la cultura, la contracultura satánica. Toda la gente de Satanás está activa, difunde y enseña los mandamientos de Satanás, todo el tiempo lo está enseñando los mandamientos de Satanás. Pero nosotros, ¿estamos todo el tiempo enseñando la voluntad de Dios? Ese es el punto. Le fallamos a Jesús como especie. Jesús se fue, murió por nosotros, nos dejó una comisión que era difundir la cultura de Dios.
difundir la cultura de Dios. Y los que han estado activos son todo el poder del engaño. Nosotros no hemos estado activos. Qué fácil hubiera sido cambiar el mundo con la voluntad de Dios, en el verdadero evangelio de la palabra. Qué fácil hubiera sido generar una cultura de personas amorosas, de personas que se preocupan por su prójimo, de que no lo dañan, que no le mienten, que no le roban, que no engañan a sus maridos o a sus esposas, que adoran a Dios de la forma que Dios quiere ser adorado, que lo respetan, que lo quieren, que ayudan a su semejante. Bueno, entonces, lamentablemente... Desgraciadamente todas las iglesias enseñan eso, pero pocas lo cumplen. Muy pocas cumplen algunas partes. No, pero ni siquiera enseñan, lamentablemente. Nosotros lo que vemos que tergiversan. Tergiversan. cosas, pero no se hacen. No, y tergiversan el mensaje, se tergiversan. Les dan un mensaje de salvación por gracia y lo que queda en la mente de las ovejas engañadas es que ya están salvos y no tienen es que ya no tienen que hacer más nada, que es un regalo de Dios, entonces ellos pueden seguir pecando y pueden seguir dedicados a sus negocios. Y pidiendo disculpas por los errores que cometen. Claro, simplemente lo único que tienen que hacer es, durante su semana, tienen que hacer su vida normal, sin ningún tipo de restricción, y el fin de semana piden perdón, dejan sus diezmos en la iglesia, y con eso ya son bendecidos de nuevo, y así siguen toda su vida pecando y pidiendo perdón, y entonces les han hecho creer que esa es la gracia de Dios, que Dios se complace en un hombre mediocre que toma el evangelio con interés personal nada más, con interés personal. Así que bueno, lamentablemente por eso Jesús tiene estas palabras duras que dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que para perdonar los pecados hay que arrepentirse y convertir la vida. Hay que convertir la vida de la persona. Tiene que convertirse la persona. Tiene que buscarlo a Dios, clamar en oración, pedir su espíritu, y el espíritu le va a revelar la verdad a través solamente de su palabra. Solamente a través de su palabra. Bueno, el uso que Jesús... ¿Alguna consulta, pregunta o...? No, está perfecto, entendido. O bueno, entonces, el uso que Jesús hace de las parábolas. Sin ningún tipo de anestesia. Pero bueno, es la parte dura del Evangelio, ¿no? Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Adelante, Cristina. Vamos a leer entonces Marcos 4, 35 al 41. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Pero todavía no habían entendido la enseñanza. Así que bueno, a ver, vamos a tratar de interpretar la enseñanza. A cada uno le preguntamos que la interprete. ¿Qué enseñanza? A ver, Ángel, ¿qué nos podés decir de esto? ¿Qué les estaba enseñando el gran maestro a sus discípulos, a nosotros también, no? Preguntale si está hablando. ¿Estás hablando? No,
Hola. Sí, Ahí ahora está. sí te escuchamos. Ahora te escuchamos, Ángel. ¿Podés No, perdón. No me doy cuenta. Bueno, gracias, Como que Ángel. o sea, como que se preocupan, como que hacen mucho problema en cosas innecesarias, pero no me doy cuenta. Fíjate que esas tempestades de mar, a mí me tocó estar en un barquito una vez, o en 2 o 3 veces tal vez en realidad, y es muy, muy impresionante realmente, es muy atemorizador. Yo me imagino lo que debe ser que se te vengan olas Sí. gigantes que te tapen el barco y que vos estás metido ahí, ¿no? La gente entra en pánico, o sea, es Claro, una... pero como que si tenés fe, como que sí, no tendrías que preocuparte. Exacto. Claro, Entendí eso. claro, exactamente, porque vos tenés fe, porque estabas con el Hijo de Dios. O sea, ¿qué te puede pasar si el Hijo de Dios está con vos en el barco? Por eso Jesús dejó que la tempestad se intensificara. Es más, la debe haber generado él mismo. No, y se echó a dormir, tranquilo. Claro, le dijeron, ustedes van en el barco, por más que... ustedes van en mi barco. Este es mi barco, estoy yo acá. Entonces, ustedes están en mi barco y por más que las olas en el mar se pongan grandes, ustedes no les va a pasar nada. Eso les quiso decir el maestro. Ustedes están en mi barco. Por más que las olas en el mar, que el mar es el mundo, el mar es el mundo. Por más que en el mundo se pongan las olas grandes, a ustedes no les va a pasar nada. Hombre de poca fe. ¿Cómo no tenéis fe? Qué hermoso esto. Claro, entonces Yeshua preparó el escenario para dar una enseñanza. Por eso es muy importante que nosotros lo aprendamos. Entonces, de vuelta, si nosotros estamos en la oración en el ministerio, ¿de qué vamos a tener miedo del mundo? Exacto. Aunque nos tocara morir, aunque nos tocara, no sé, el privilegio de morir como Esteban, nos tocara, no vamos a tener temor. Esteban no tenía temor porque Dios lo llenó de Espíritu Santo, o sea que la muerte para él fue un abrir y cerrar de ojos a una realidad eterna. Entonces, Jesús dice, ¿de qué tienen miedo? ¿Están conmigo? Eso les está diciendo. Exactamente. ¿No saben quién soy yo? ¿Todavía no se dieron cuenta? No se dieron cuenta. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar... Yo soy el que te hice, obedece, Juan. Yo obedece. soy el que te hice, Pedro. Yo te hice a vos. Exacto. Yo soy antes de ustedes, como le dijo a... ¿Eh? Entonces, algo grande había ahí. ¿Y cómo es que tenían miedo? Bueno, pero lamentablemente siempre nos están enseñando cosas. ¿Cómo Nosotros que- quisiéramos que no nos enseñen más, pero siguen enseñándonos cosas. Sí, Glenda, adelante. Adelante. Después de haberles enseñado tanto y haberse mostrado tanto que era el Hijo de Dios y siempre lo decían, que yo todavía preguntaban, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Si sabía que era el Hijo de Dios. No, eran los primeros, eran las primeras, estaban en un estadio que lo estaban recién reconociendo. Eran los primeros meses en los cuales estaban conociéndolo al Hijo de Dios. Después Pedro le dice, vos eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero eso fue un proceso que se fue dando paulatinamente. Fue paulatinamente el proceso. Claro, porque acá en el 38 le dice, maestro, ¿no tienes cuidado de que predicamos? Claro, no Exacto. sabían, ellos No no sabían que era sabían. maestro. Sí, pero no sabían quién era él. Todavía no sabían. No sabían. ¿Quién es este? Te está diciendo. Sabían que era algo importante, pero algunos pensaban, es Elías, es un profeta. No sabían. Después Pedro, por Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces ahí le dice Pedro, ni carne ni sangre te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, Bueno, eso y lo sobre vamos a esta ver roca después. yo voy a edificar mi iglesia. Después lo vamos a ver eso, seguro. Y te voy a dar la llave del reino, y te voy a dar la llave del reino, y las tinieblas no prevalecerán sobre ese reino. Entonces Pedro ahí le dice, ahí se da cuenta finalmente, y le deja, y le revela a los discípulos quién era en realidad Yeshua Emmanuel. Perfecto. ¿Qué comentario más quieren hacer? Y la metáfora, ¿no? Que le dice calla, enmudece, como si el mar tuviera espíritu, como si el mar tuviera espíritu, el mar es algo inerte,
¿no? Entonces, calla, enmudece, como le dijo a Satanás. Calla, Satanás. Calla, enmudece. Perfecto. ¿Algún comentario más, Eli? No. ¿Qué te llamó la atención? No, pero sí. No, me quedé con eso de... Nada que ver, pero me voy para atrás de eso de que Jesús les mostraba en parábolas a todos y a los discípulos no. O sea, y vos decías que se lo mostraba en parábolas porque es un tesoro el reino de Dios y Dios, digamos. O sea, como que es difícil y no se le puede regalar, sería. Claro. Exactamente. Jesús decía que nunca tiráramos perlas a los cerdos. Y después esto de la tempestad sería como para todas las ocasiones, cuando pasa algo malo, como tener fe en que Jesús está con nosotros. Claro, los que tenemos a Jesús con nosotros, no tenemos que tener miedo. Los que tenemos a Jesús con nosotros, que hemos entrado en pacto con Jesús, entonces no tenemos que tener miedo. No hay que tener miedo de nada. De nada. Es maravilloso, o sea, si vos estás en pacto con Él, si vos entras en pacto cada mañana en oración con Él, no tenés que tener miedo de nada, de absolutamente nada. Y eso le estaba enseñando. ¿De qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y después los hizo hombres de gran fe. Los hizo unos hombres de fe terrible. Tenían fe que podían mover montaña, podían resucitar a la gente, podían curar a los paralíticos. Les dio la fe. A este nivel inicial, seguramente estaban en el mar de Galilea, no me acuerdo, pero seguramente estaban en el mar de Galilea. Del otro lado del mar de... Y entonces, en ese mar, tuvieron esta tempestad que el maestro preparó para recibir esta enseñanza y que todos nosotros, en los milenios que iban a seguir, millones y millones de personas, leyéramos y tratáramos de entender que si vamos en el barco de Él, no tenemos que tener temor, por más que las olas se hagan grandes. No sé si contestamos al momento. ¿Sí? Ok, pero sí, claro, vos tenés que cavar. Si vos no haces tu esfuerzo personal en cuanto a buscar la verdad bíblica, si vos no le mostrás a Dios que vos sos digno, que vos sos sincero, las parábolas no se entienden. La gente las pasa y no le queda nada, de valor. No, porque antes no era así, o sea, los primeros tiempos, digamos, con Moisés y toda esa gente que le pedía a Dios, así que haga, o sea, no es que le pedía, pero era como que la gente no creía y Dios, no sé, hacía como muchas cosas que eran muy evidentes para los hombres. Como que en ese momento no era como ahora, que es todo un misterio. No, siempre los profetas hablaron en código bíblico, Eli. Porque Siempre. Moisés le decía que, no sé, o sea, al principio Dios se recontramostraba, le decía un montón de cosas. Cuando O sea, ellos al pueblo de los tormentas, plagas, esto, lo otro. O sea, como vos que estás hace un hablando montón- de la época de Moisés. Sí, o la antes época de todavía, o sea, Moisés. como que Dios se mostraba un montón y la gente se quedaba como... Sí, Era como que tenés a Dios adelante, o sea, era como que se mostraban con cosas reales. Poderosa. Sí. bueno, pero Y que acá pasa es que... como que no, es como que... Pero a Pero Jesús bueno, lo tenés... deja... Pero Bueno, Jesús... O sea, mucho más complicado que antes. Pero Pero Jesús antes hizo Dios- milagros, hizo pero lo mismo Jesús- que en la época de Moisés. Pero ¿cómo que no tenías a Dios? ¿Tenías a Dios delante tuyo? Si era Manuel. No, pero ahora digo. Sí, O sea, ahí. Ahora, en este tiempo. Como que no hay cosas como antes que se mostraban. Jesús hacía milagros, o sea, ¿cómo no vas a creer? Tenés que ser muy, no sé, Claro. muy incrédulo. Pero No, que, pero- O sea, es como todo mucho más No, pero fíjate, eso... difícil. Sería. Obviamente que el objetivo, Eli, que se persiguió era crear una doctrina. Los milagros no se hacían por vanidad personal, para mostrar el poder que tenía Dios. Cristo cuidaba mucho eso, de no usarlo por vanidad. Entonces, los milagros llevaron a confeccionar los 66 libros de la Biblia. Ese era el objetivo de los milagros. Porque si no, Jesús podría podría por decreto curar a todos los paralíticos del mundo en ese momento. Pero él lo que hacía con las curaciones milagrosas era dejar una enseñanza. Una enseñanza. Entonces, hay una ley de causalidad en el universo.
O sea, las personas tenemos problemas por una razón en particular. Hay una razón en particular que tengamos un problema. Entonces, bueno, la ley de causalidad está siempre vigente. Y después está la palabra revelada, que fue intensa en milagros en épocas de Moisés y en épocas de Jesús. Fue en épocas de Elías también. Fue intensa en milagros. Hoy lo que la doctrina que dejó Jesús, su evangelio y su doctrina, cuando vos te pones en contacto con él, los milagros que él hacía públicamente ahora empiezan a ocurrir en tu vida propia. O sea, el Espíritu de Jesús empieza a trabajar en tu vida propia. Y eso es algo que lo tiene que experimentar cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo más difícil de comprender, de enseñarle a las personas. Todas aquellas obras que Jesús hacía en las personas empiezan a trabajar en uno. Hacía públicamente, con su Espíritu Él empieza a trabajar a vos para hacer de vos lo que decía la palabra, lo leíamos en Timoteo, ¿no? Un hombre completo, un hombre entero a la imagen de Jesús. Eso es lo que hace el que vos recibas a Él, pero ahora en tu vida. Y eso no es tangible. A veces sí la gente se da cuenta del cambio que radicalmente hace una persona. Porque una persona que era ladrona o una persona que lastimaba a otro, era un mal vecino, de golpe se pone en el barco de Jesús, con él, y la persona cambió completamente y es evidente. Y en otras no pasa tan evidentes, pero... Una manifestación de la carne, del poder de la carne, cuando el espíritu está agobiado en uno, cuando el espíritu está chiquito, cuando ya está desapareciendo y muriendo el espíritu, la persona busca milagros. Es una característica de la persona que está perdiendo el espíritu. A Jesús los más pecadores le pedían y le exigían milagros todo el tiempo. Más señales. Más señales. Señales, milagros. Y él justamente ahí se endurecía y no hacía absolutamente nada. Absolutamente nada. No te iba a mostrar nada. No te iba a mostrar nada. Si no crees con lo que ves. No. Entonces, hoy, por ejemplo, usted va a ver que hay congregaciones, iglesias falsas, donde usted va a ver milagros. Va a haber milagros, pero no por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Este es un gran desafío. Usted ve un milagro. ¿Cómo sabe si es por el Espíritu Santo o por el espíritu del inicuo? Usted cuando ve un milagro, ¿cómo sabrá? Porque justamente en el tiempo del fin, Satanás va a incrementar el número de falsos milagros. Exactamente. Va a hacer milagros. Portentosos y preciosos. Bueno, sabiendo esto, los fariseos, como sabían que Satanás podía hacer milagros, le atribuían que Jesús lo hacía por el poder de Satanás, los milagros, no por el poder de Dios. Entonces, la pregunta era, ellos quedaban condenados en ese momento. Porque si vos, cuando al poder de Dios le decís que es poder de Satanás, o al poder de Satanás le decís que es poder de Dios, entonces automáticamente te estás condenando, te estás alejando de Dios. ¿No? Te estás alejando. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si un milagro viene de Dios o viene de otra fuente? Sea una fuente de engaño o sea una fuente de inicua, de poder inicuo, ¿no? Porque tienen cierto poder. El querubín fue dotado, hecho de un poder que le da una posibilidad de hacer obras que parecen señales grandes y no puede hacer lo que hacía Jesús, pero sí puede hacer algunas cosas, ¿no? Mágicas. Puede hacer magia. Entonces, ¿cómo vamos a comprender si es magia o es... ¿Cómo vamos a comprender nosotros si es un determinado acto sobrenatural, es magia o es poder de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de la diferencia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia? Nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo va a ser eso? Eso es muy importante, ¿eh? Porque si no vamos a ser engañados por el demonio. Así de simple. Claro, un día usted va a una iglesia, ve un milagro, que es irrefutable, inexplicable, y entonces, ¿qué pasa? Por las cosas que hacen ellos vienen para investigar que si predican el evangelio y ya te das cuenta.
A ver, entonces, por sus obras los conocerán. Claro, por las obras. Jesús decía, por sus obras los conocerán. Por sus obras los conocerán. Entonces, las Claro. obras, ahí viene la importancia. Esa iglesia, ¿qué obras hace? ¿Enseña los mandamientos de Dios y lleva el testimonio de Jesús de arrepentimiento? ¿O Isaías o 8:20, juega a la la ley y al testimonio. A la ley, al testimonio. Si no dijeres conforme a eso es porque no entendiste nada, no te amaneció, no ves la luz, no estás entendiendo. Entonces, si ellos no hacen conforme al testimonio de Jesús y a la ley de Dios, olvídate que los milagros que hagan, aquellas cosas portentosas que hagan, vos para poder poder tener Espíritu Santo y hacer un milagro de Dios, no el de Satanás, el milagro de Dios, vos tenés que ser santo. Entonces vamos a Apocalipsis 12:17. Apocalipsis es maravilloso porque te revela todo lo importante, te lo revela Apocalipsis. Por eso se llama la revelación, ¿no? (12:17). ¿Lo leís, Elisa, por favor? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, y ahora léete el 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si una persona es santa, Lu? Si guarda los mandamientos y tiene la fe y el testimonio de Jesús. Ese es el que en todo caso va a poder hacer un milagro de parte de Dios. En el poder de Dios. En Yeshua. Entonces, Dios no puede actuar en su poder a través de si no sos santo. Entonces las personas que acusaban a Jesús, ¿se habían tomado el trabajo para saber si él era un santo o no? Antes de acusarlo. ¿Se habían tomado, quedaban condenados? ¿Se habían tomado el trabajo de saber si él era santo o no era santo o si era un engañador? Por lo menos si vos ves una persona que está haciendo milagros te vas a interesar. Vas a decir, bueno, a ver, ¿quién es ese? a ver, estudiemos un poquito su vida. Claro, ¿qué hace? Ahora ¿Qué vos, enseña? ahora vos ves supuestamente una persona que hace milagros y ves a las imágenes, ya sabés que no es de Dios. No, Los mandamientos de Dios te dicen que la idolatría no existe. exacto. Si vos ves una persona que hace milagros y no adora en Shabbat, y no, ese hombre no es de Dios. Si vos ves una persona que hace milagros y no lleva el verdadero testimonio de Jesús, que es el testimonio de creer en Él, el testimonio de creer, el testimonio que hoy analizamos, ¿no? De creer en Él. Entonces, de creer en Él, de arrepentirse, volver a los caminos de Dios, amar a tu prójimo, ¿no? Bueno, los mandamientos, el testimonio de Jesús. No, los milagros no son verdaderos, alejate, porque esos son poderes engañosos Ojo con eso. o milagros que Ojo están con hechos eso. para enredar a la gente. Usted va a ver religiones donde las personas supuestamente se hacen milagros, pero las personas viven alabando, no predican la palabra, no enseñan el Evangelio de Dios. Usted le pregunta a cualquiera de esas personas que hace años que están en esas congregaciones, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? No tiene ni idea. O dice una ambigüedad o una cosa y usted predica y usted enseña y usted hace discípulo. Nada. Todo es alabanza. Alabanza y cosa superficial. Cada vez más degradada. Hoy ya hay algunas iglesias que parecen realmente circos. Lo único que quieren es divertir a la gente y sacarle dinero. Es como un espectáculo público. Tienen buenas bandas, buenos músicos. Música, y es todo un espectáculo circense, y después, bueno, las manifestaciones de poder satánico, cuando la gente se empieza a retorcer, a vomitar,
bueno, entonces caerse. A caerse al suelo, desmayarse, Hablar en lenguas. hablar en unas lenguas extrañísimas. Bueno, entonces, esto es muy importante, que llegamos a este punto de que tenemos que distinguir los espíritus, las expresiones inspiradas, como decía Pablo. Tienen que conocer el origen de las expresiones inspiradas. Perfecto. Bueno, me fui a Marcos, me fui totalmente. Marcos. No, pero estuvo bueno que lo que predicó, lo que preguntó Eli. Está bueno. Sí, claro. Estamos para aprender. Exacto. Bueno, Jesús calma la tempestad, creo que ya quedó claro. Entonces ahora vamos a entrar con el endemoniado gadareno. De la tierra de Gadara. No, de Gádara. De Gádara. Gádara. Del otro lado del mar de Galilea. Del otro lado del mar Galilea, gadareno. Por eso iban en el barquito hacia Gádara. Iban hacia el otro lado del mar. Hacia Gádara. Entonces ahora a ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? La Cristi quiere leer. Bueno, Dice, léete... No, sí, hasta el 20, dale. vamos a leerlo así. Dale terminamos todo. acá. Bueno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con una cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llama, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Wow. Bueno, fíjense que ahí, fíjense que en todos los pueblos hay esta gente, estas personas locas que dicen, estos locos, estos raros, que todo el mundo los esquiva, que andan orinados, que andan diciendo cosas vagas, que andan en un mundo perdido. Fíjense que esto es, de todos los lugares tienen una de estas personas pobrecitas, ¿no? Que están atadas a Satanás.
Qué barbaridad. Qué lamentable, ¿no? Y que no tengamos nosotros el poder para ayudarlos, ¿no? Que no tengamos la santidad necesaria, ¿no? Eso da testimonio a nosotros, ¿no? Que cuando vemos una persona así, si nosotros estuviéramos santificados al nivel que Jesús exige para esa obra, podríamos liberarla a esas personas de su atadura. Podríamos liberarla. Así que bueno, esto nos hace reflexionar, ¿no? Todos los pueblos hay de estas personas atadas. No, y a una de las cosas más que también te muestra acá es que los demonios entran en las personas. Claro. Entran. Claro, más vale. Uno les abre la puerta a través de como uno peca. Cuando vos pecas, le abrís la puerta a él. Sí. Porque él es la muerte. Más vale. Hay siempre una persona acá en Campana que cuando me cruza a mí, me mira y me dice cosas muy feas de parte del demonio. Sí, sí. Me dice cosas muy feas. Y bueno, y está acá, dando vueltas, ¿no? Pero nosotros, lejos de odiarlo, al revés, lo tenemos que amar a esa persona. Fíjate que le dijo acá Jesús, cuenta las cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti, que nosotros tenemos que tener misericordia de esa gente porque está siendo atormentada por los demonios. Claro, él tiene una dualidad en su vida. Tiene un espíritu propio y un espíritu endemoniado adentro. O sea, tiene una lucha permanente, ¿no? Y entonces este hombre seguramente era un gran pecador, un hombre que ha hecho cosas muy malas. Y el demonio se sintió identificado y se sintió, bueno. Vos abrís la puerta, claro. Por eso la lucha es espiritual. Y ahí viene los cerdos, ¿no? Los cerdos como simbolismo, no el chanchito que es hermoso, pero es carroñero, come basura. Si usted come basura espiritual o basura física, si usted come basura espiritual o carroña, usted come carroña, usted se está acercando a un cerdo. Y los cerdos se acercan a los demonios espiritualmente. O sea, es como que es un sinónimo, diríamos, para decirlo de alguna manera. Claro. Es un sinónimo, representa a lo que es inmundo, que son los cerdos. Claro, entonces vuelta, ¿cuál es la carroña espiritual? Bueno, es la basura que vemos hoy, que la gente puede seguir pecando y por gracia es salva, que digamos que la cuestión del evangelio es una cuestión de prosperidad, es una cuestión de prosperidad económica, que uno puede seguir en el pecado, bueno, toda esa carroña espiritual, que uno no tiene que hacer discípulos. No, y después está también las cosas que nosotros metemos adentro nuestro, ¿no? Las cosas que nos parecen que son normales y están bien, ojo con esas cosas porque nos llevan a tolerar lo que está mal. Y para Dios no, lo que está mal está mal. Y hoy por hoy el mundo va al revés de lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros toleramos que lo que está mal está bien y estamos caminando en la cuerda del límite y el demonio se aprovecha de esas cosas. Por eso todo lo que nosotros metemos en nuestra mente, por los ojos, por lo que vemos, lo que escuchamos, por lo que hacemos, tenemos que sopesarlo con la palabra de Dios para que no nos haga daño, porque el demonio se aprovecha de eso para meterse en nosotros, para querer hacernos tropezar, como decimos hoy en la palabra. El 5.14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Entonces, ¿Jesús nos llamó a apacentar cerdos? No. Ovejas. Entonces, fíjense, nosotros no apacentamos cerdos, apacentamos ovejas. Por eso decía Jesús, no tires mis perlas a los cerdos. Nosotros lo que hacemos con los cerdos es los limpiamos. Les enseñamos a ser personas limpias. No los juzgamos, simplemente les vamos a enseñar a ser personas limpias, a transformarse en ovejas. Y después las vamos a poner en el rebaño con todas las otras ovejas. Pero bueno, y después el nivel de santidad que se necesita para limpiar a una persona de esas es impresionante. Es un nivel de santidad, de espíritu. Por eso esperamos la lluvia tardía. Sí, o esperamos la lluvia tardía. O esperamos que nuestro corazón se siga refinando al punto que Dios pueda usarnos para un poder de esta naturaleza. Exacto. Pero es impresionante ver que
los demonios lo que hacían con este hombre que se lastimaba, que estaba sucio, que gritaba y no tenía una vida sana. ¿No? Fíjense qué maldad, qué cosa terrible, cuántas personas sadismo, y cuántas personas están coqueteando con el demonio, eso, ¿no? juegan con el demonio hasta que finalmente el demonio las toma. Es espantoso eso, ¿no? Es espantoso. Y una vez que te toma esa enfermedad no es fácil de sacar, no es nada fácil. Y por otra parte, lo que me da mi testimonio, siempre me ha dado testimonio cuando veo una persona de esta, es la poca santidad que hay en la sociedad, de que no los puedas liberar a esas personas. Porque los apóstoles cuando venían endemoniados lo liberaban. Sí, ellos tenían poder. Sí, Les lo había dado poder Dios para eso. Les había dado poder Jesús para eso. Sí. Estaba leyendo el nombre, ¿no? Iban los sepulcros. Sí, ¿viste? ¿Dónde vivían? Claro, tenía un espíritu inmundo. Sí. Y dice que muchas veces había sido atado con brillos, con cadenas, pero él las rompía. Fíjate vos qué poder tenían esos demonios que tenía adentro para poder romper cadenas. ¿Quién puede romper una cadena? Sí, La tenés que romper con una masa o con algo. Pero fíjate la sabiduría. Acá hay una persona en Campana que vive así, sucio, tirado en la calle, con frío. No con hambre porque Campana nosotros le damos de comer a la persona. Pero vive comiendo mal, vive con frío, con lluvia. Y bueno, a esa persona, un alma bondadosa, pero no sabia, ¿no? Bondadosa, le consiguió una casa, le puso una casa linda, ¿no? Y el hombre estuvo 2 días en la casa, después todo el esfuerzo que hizo esa persona para ponerle un departamento. Y el hombre dijo, no, yo me vuelvo a la calle, al frío, a la suciedad. El espíritu que lo mueve a él, lo lleva a esa vida. Exactamente. Lo lleva no a lo limpio, no a lo seguro, no. El espíritu que mora en él. Entonces está claro que esa persona lo que necesita de ayuda es espiritual. Es espiritual. No es material. Exacto. Es una ayuda espiritual. Y eso nos deja en evidencia el poco nivel de santidad que tenemos en la sociedad. Que la gente ni reconozca que el problema que tiene esa persona es del espíritu que lo habita. El espíritu inmundo que lo habita. Y después, bueno, como resultado lo que me llamó la atención es que esta persona que se quería ir con Jesús le dijo, no, andá y publicá, andá y enseñá, le dijo Jesús. O sea, entonces él empezó a predicar por toda su región lo que había pasado con él. ¿Qué mayor testimonio? Todo el mundo lo conocía. Y imagínate. Sí, si vos vieras a una de estas personas locas de Campana, claro, si vos vieras una persona loca de Campana curada, te llamaría la atención, ¿no? Alguna persona loca de Campana la verías curada, ¿no? Bueno, entonces parece que acá estamos apurados, así que bueno. No es correcto. Estamos muy apurados. Así que bueno, entonces... Terminamos el capítulo 6. No, ahora me enojé y ya está. No, listo. No, ahora me enojé, ya estoy re enojado. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo la participación, los comentarios. Nos edificamos unos a otros con los comentarios. Damos alabanza a Dios con nuestros comentarios. Por eso es lindo que... Por ejemplo, en esta parte, si quieren prepararse, ya saben que la próxima vez vamos a empezar desde el capítulo 5 en adelante. Del versículo 21. Así que si ustedes quieren estudiar la palabra en anticipación para poder hacer comentarios que sean más edificantes, más constructivos, que den más gloria a Dios, es una forma de adoración válida, es así que es una forma de adoración válida. Porque bueno, estos comentarios llegan a las personas de distinta manera. Dios articula y llegan a las personas. Así que bueno, le vamos a pedir a Ángel que nos dirija en oración, por favor. Y así damos por cerrada esta congregación.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te agradezco, Padre, por este día, por las enseñanzas, lo que hemos aprendido, porque podemos estar reunidos. Te pido perdón por nuestras ofensas, por las de todos. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Como decía Ángel, creo que Ángel dijo todo lo importante. Así que bueno, simplemente decirte que te alabamos, que tratamos de honrar tu nombre, que los queremos mucho a ti y a tu Hijo, que valoramos lo que has hecho por nosotros. Te pedimos disculpas, como decía Ángel, te pedimos disculpas porque bueno, todavía el corazón bastante de piedra, pero igualmente estamos contentos porque vemos que nos llevas en la dirección correcta, Padre. Nos llevas en la dirección del amor, de la fe y de ser merecedores de la vida eterna. Merecedores imposibles ser, ¿no? Es una gracia enorme la vida eterna. Pero bueno, ser tus hijos y así heredar la vida eterna. Así poder ser llamados tus hijos, tener tu apellido Jehová en nosotros. Así que así como lo tiene tu Hijo, el nombre que está arriba de todo nombre, ¿no? Tiene el sello de la casa, Jehová. Así que bueno, nosotros humildemente queremos ser tus hijos y estamos en ese proceso, Padre, de santificarnos, en el proceso de ayudar a otras personas, de acercarles tu verdad. Y bueno, felices en sábado, en Santo Sábado, nos disponemos a seguir disfrutando de tu voluntad en sábado, en el nombre glorioso de tu Hijo, que te resplandece en todo el universo hoy ya. Falta nomás la tierra, Dios, y tu Hijo va a resplandecer en toda la creación. Esa estrella enorme, la estrella de la mañana, esa estrella grande, bueno, ese es el que resplandece, que va a resplandecer ya en todo el universo, y tú te sientes feliz a través de haber desarrollado a tal ser, un ser increíble. Así que bueno, alabado sea Santo Padre, en el nombre de Yeshua, amén. Una cosa que nos olvidamos de decir, que creo que es importante, es que estos espíritus inmundos sabían bien quién era Él y cayeron de rodillas ante Él. Cayeron de rodillas ante Él y le dijeron: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Cayeron de rodillas ante Él, Cayeron pero de rodillas, y le rogaban. Cayeron de rodillas de Él, pero fíjate, ¿desde qué? Cayeron de rodillas ante Él, pero desde el temor, no desde el amor a Él. Sí, desde el temor, porque tenían miedo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Cayeron Claro. desde el temor. Bueno, cierro. ¿Conjuro? Cerramos. Es como que mi mamá pregunta qué significa conjuro. Conjurar es obligar, invocando el poder del Dios Todopoderoso. Claro, es como que te estoy pidiendo, prometeme, o sea, eso es como yo juro. O sea, No. Bueno, entonces lo dejamos acá. Bueno, entonces lo dejamos acá. Ya te dije lo que era conjurar. ¿Te expliqué? ¿Y qué te estoy diciendo? Conjurar es invocar Sí. el poder del Dios Todopoderoso, o sea, invocar no en tu nombre, sino en el nombre del Dios Todopoderoso que se haga algo. Es la mayor intención, es la mayor intención que puede tener un ser humano. Claro, Hijo, te conjuro que no me hagas nada. Claro. Entonces es pedir pedir en el nombre y en el poder, es el pedir en el nombre y en el poder del ser más poderoso de la tierra. Claro. No me hagas caso a mí, yo te lo pido. En el nombre de Conjuro. Conjuro. Claro. Bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, nos despedimos de ustedes y será hasta la próxima vez que nos reunamos, si Yeshua así lo quiere. Amén.